que, bueno, ya hemos llevado de acuerdo, pero me piden un poco volver a tocar esto, ¿no? Bueno, algo que ha caracterizado, como hemos visto, al siglo XIX, ¿no? Ha sido el poder descubrir o el poder organizar toda la parte de lo que es la corteza cerebral. Entonces, mencionábamos la diferencia de estructura histológica de lo que es la corteza. Entonces, ¿cuál es la característica de la corteza cerebral? ¿Quieres seguir? ¿Cuál es la característica de la corteza? Fisionomía. Usted, acá es anual, ¿verdad? Entonces, fisio ya han llevado 5 meses. 4. Dale. Entonces, ¿cómo? La parte histológica, ¿cuál es la diferencia, decíamos, de la corteza con el resto de la estructura? Justo. Entonces sabemos que la parte del cerebro se divide en lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no? Histológicamente vemos que la sustancia gris tiene mayor conexión de sinápticas que dan esa formación grisácea y que dan la característica de la corteza. Y la parte blanca o sustancia blanca pues tiene mucho menos de estas conexiones y da una coloración diferente. Que ustedes cuando han debido diseccionar el cerebro han podido ver la diferencia de estas dos estructuras, ¿no ven? ¿No han diseccionado? ¿Nunca han abierto un cerebrito de vaca? ¿Se ve clarito? Les pido ver. Entonces van a ver la diferencia, es súper clara. La parte externa tiene una coloración más pluma, ¿de acuerdo? Y la del centro tiene esa coloración más negrasa, más blanca, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decía la teoría holística? Al ver esta diferencia de colores, ¿de acuerdo? Lo que ellos manifestaban era que, bueno, con lo que habíamos pasado de Galeno y todo, pues debería haber alguna función característica para una parte del cerebro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿cómo está dividido? ¿Por qué? Ya, ¿y los glóbulos cómo se dividen? Anatómicamente, ¿qué tienen? Para saber hasta dónde es. ¿Se acuerdan de las cisuras, de las circunvoluciones? ¿Cuáles son las principales cisuras? Que dan justo, este es el lóbulo frontal, este es el parietal, este es el temporal, porque tiene las cisuras. ¿Cuáles tenemos? La cisura de Silvio, la cisura de Rolando, la parietocista, que es la más fácil. Además, como ya sabemos, la mayoría de las estructuras anatómicas antiguas, porque tienen nombres propios de los descubridores. Más bien para la actualidad ya han sacado eso y tienen que ver relación con el lugar anatómico que ocupa. Ok, entonces, como veían que el cerebro tenía circunvoluciones, tenía cisuras, pues una de las teorías dijeron, bueno, si tienes
separaciones es porque seguro cada una de estas separaciones tiene una función. Y comenzó primero con la teoría holística. ¿Qué decía la teoría holística? ¿Qué recuerdan? Y yo pongo en el examen de qué trata la teoría holística, ¿qué van a poner? Ya, ¿qué más? Exacto, entonces él hizo un mapeo, pero consideraba que no habían funciones como que específicas, sino como que el cerebro sí tenía sectores, pero en base a una conducta, no una función. O sea, no había, digamos, en ese momento la función del lenguaje, había la conducta de la amistad, la conducta del matrimonio y demás cosas, ¿no? Entonces, Joseph, que sabemos que era una persona que hacía sus teorías, autoteorías, ¿no? Poco científicas, se caracterizaba ¿por qué? Porque él veía las mediciones del cráneo y en función a eso él hacía la característica. Ahora, ¿por qué ha sido esto tan trascendental? Por el tema criminológico. ¿Qué decíamos en la parte de la criminología? ¿Alguna vez les ha pasado que ven el rostro de una persona y dicen, pucha, no, esta mejor guardaré mi cartera, tendré cuidado? Solo verlo, o sea, no hay, digamos, nada que, pues una conducta que te llame la atención, pero solo verlo dices como que no te da confianza, ¿no? Y esta es una parte del estudio de la criminología que ha comenzado con Joseph Gary, ¿no? ¿Qué son los perfiles anatómicos? O sea, el ver características de una persona que puedan, por ejemplo, tener una tendencia antisocial, ¿no? Y que pues en base a esas características yo podría determinar desde, imagínense, solo desde el tamaño del cráneo, si esta persona iba a ser o no un delincuente. Entonces esto ha sido muy utilizado, ¿por qué? Porque obviamente luego sí ha dado paso a temas un poco más científicos, como por ejemplo el tema de los perfiles, que eso sí ha ayudado, por ejemplo, a la detección de lo que era la criminología cuando no había el autor, ¿no? Cuando tú estabas descubriendo y querías saber quién era el malo. ¿Qué pasó con esto de la teoría holística? Que ya sabemos que Gall tenía sus cráneos, que intentaba coleccionar en su casa, con los gustos, y tenía así un montón de cosas, ¿no? Vino el tema de Broca. ¿Por qué fue importante Broca? Señaló ciertas áreas dentro del cerebro que tienen específicas funciones. Dale. ¿Cuál sería la diferencia entre la teoría holística y la teoría localizacionista, que sería esta? Porque con Broca tenemos todas las áreas de Broca. La área 33, la área 41, son preguntas de examen. ¿Pero por qué? ¿Cuál será la diferencia? Porque esto obviamente ya tiene un método más científico.
Científico que usa Broca. El de lo que hizo en el hospital, cuando se presenta. En el hospital que trabajaba, yo que una persona no podía hablar, pero sí entendía lo que le decía. Si esta le decía que vaya ya, le decía, y entendía, le preguntaba, pero esta no podía hablar. ¿Y esa observación qué se llama para nosotros? ¿Qué método es? Si es que la observación, ¿qué tipo de método de herramienta? ¿Cuál es el método de esa herramienta? El método clínico. Vemos signos y síntomas y lo relacionamos ¿con qué? Con la función anatómica. Es por eso que durante los primeros años, ¿qué hacen ustedes? Determinar las características anatómicas del cuerpo humano. En segundo año, la fisiología, cuál es el funcionamiento normal de estas estructuras. Y en tercer año, ¿qué es lo que ven? Que si hay algo anormal en esta estructura va a generar un funcionamiento inadecuado. Pero para eso tenemos que saber primero qué es lo normal, ¿no? Y llegamos al método clínico. Por eso es tan importante las primeras materias. ¿Por qué? Porque en función de eso ustedes van a hacer la parte clínica, ¿no? ¿Qué era lo que veía Broca? Justo, veía que el paciente que él investigó, ¿no? No podía expresarse de manera adecuada, es decir, con un lenguaje verbal comprensible, pero sí tenía la capacidad de comprender lo que a él se le hablaba, o sea, hacer todas las tareas que se pedían. ¿Y qué tipo de lesión se vio una vez que hicieron el tema de la autopsia? En el lóbulo frontal de la región izquierda, a lo que actualmente denominamos área de Broca, ¿no? Y por segundo, el área de Wernicke. ¿Qué era el área de Wernicke? ¿Cuál era la diferencia entre Broca y Wernicke? Uno tenía la capacidad de comprensión y expresión de Broca. Y el de Wernicke era que no tenía la capacidad ni de expresión ni de comprensión. Exacto. Entonces, con eso lo que veían era que si bien había una teoría localizacionista para esa época, habían dos áreas en diferentes lugares del cerebro que podían cumplir una misma función. Con eso vamos a ir viendo cómo llegan a la otra etapa ya del siglo XX. Entonces, en esta época, como no podían explicarse para el siglo XIX por qué Broca y Wernicke tenían dos lugares diferentes, dejaron eso de lado para el futuro, alguien que le interese y lo descubra, y continuaron con el tema de la localización. Con esto hicieron los experimentos a nivel de lo que es la corteza motora y la corteza sensitiva para, obviamente, ir viendo, digamos, características. En la corteza motora decíamos que es importante, digamos, el tema de los movimientos con el homúnculo, que es una de las características más conocidas y que hasta la actualidad nos sirven como un referente. Y el segundo, que es el área sensitiva, que hablábamos sobre el tema de los sentidos. A ver, ¿quién se anima a decirnos cuáles eran los sentidos y cuáles eran sus receptores? Mecanorreceptores, Pacini y Meyer. Ya, ¿qué más? Después, ¿quién más tenemos? Del gusto de las papilas gustativas. ¿Qué más? Muy bien, de la vista, los conos y los bastones. De la oído creo que vamos. Cilios de los huesos. Sí. Los huesecillos que llegan a los cilios, ¿no?
porque es todo el tránsito desde el tímpano, el yunque, el estribo, el martillo y los cilios, que van a ser el tema de la transformación de la información sensitiva en información. Y, ¿sí? Dale. Y por último, el tacto. ¿y del olfato qué tendríamos? Dale. Entonces, si somos más específicos, y eso es lo bonito de poder ver esto, es que tenemos diferentes, digamos, estructuras que histológicamente son más pequeñas y pueden tener más características, ¿no? Como las del tacto. Ok, entonces, una vez que tenemos las estructuras tanto de la parte motora como sensitiva, mencionábamos que se quedó algo en el aire, ¿no ven? Para pasar al siglo XX. Entonces, ¿cuál fue el interrogante del siglo XX? Algo que mencionamos que se quedó en el siglo XIX como la interrogante fue cómo Broca se conectaba con Wernicke, ¿no ven? O sea, cómo estas dos áreas podían cumplir una sola función, estando en localizaciones distintas, ¿no ven? Porque una estaba en la región frontal izquierda y la otra estaba en la región temporal izquierda, ¿no ven? Broca frontal y Wernicke temporal. Entonces, ¿qué fue lo que descubrieron para esta época? El tema de las neuronas, pero ¿cómo se descubrió esto? Gracias a Ramón y Cajal. ¿Quién o quiénes eran Ramón y Cajal? A ver, levanten la mano y quién me dice que eran dos personas. En histología han llevado teóricamente, seguro que me han dicho de los que no había nueve. Ramón y Cajal, que es un apellido combinado, ¿de acuerdo? Es un solo autor. Él era español, ¿de acuerdo? Y seguramente cuando expongan sus compañeros nos van a hablar más en profundidad de él. Pero, ¿qué era lo que él hizo en el tema del descubrimiento? ¿Quién se acuerda del aparato de Golgi? ¿Qué era lo que explica el aparato de Golgi? ¿Qué nos explica? ¿Para qué no nos hacen aprender? ¿Con qué funciona? Yo me acuerdo que a la doctora de histología de mí, cuando yo estaba en la universidad, nos hizo hacer maquetas, ver el ATPase, el ribosoma y todo, y las flechas que iban por un lado y otro. Pero ¿qué era lo que en ese momento se movía? Se consideraba que el aparato de Golgi, a través de lo que era el proceso reticular, era la manera de manejo de energía y de información dentro de todo el cuerpo, ¿de acuerdo? No solo, digamos, era dividido a una parte de la célula, sino a todo el cuerpo. Pero ¿qué era lo que Ramón y Cajal manifestaba? Manifestaba que no podíamos ser solo movimiento energético, ¿no? O sea, no podíamos ser solo energía sin sentido que iba como que moviéndose para un lado. Porque ¿cómo esa información de energía llegaría a los sentidos?
Es como que conecten, no sé, la corriente de la tele, ¿no ven? ¿Cómo se vuelve su información? ¿Cómo se vuelve información? Ustedes conectan, ¿no ven? El enchufe ahí a la corriente, prenden la tele y aparecen las imágenes, el canal y todo, ¿no ven? ¿Cómo? Electrones. Porque para la teoría, digamos, de Ramón, para la teoría de Golgi decía, en el momento en el que el ser humano se conecta con la energía, es como por ejemplo ahorita nos dé la luz del sol, y esa luz era la que hacía que todo funcione, nuestros pensamientos, nuestras ideas, o sea, eso era la transformación de esto, ¿no? De estas moléculas dentro del proceso reticular, y que listo, se transformaban en algo. Pero ¿qué decía Ramón y Cajal? Él consideraba que tenía que haber algo más, que tal vez no era visible al ojo humano, ¿no? Y ahí es donde él realiza la tinción de Ramón y Cajal, sí en base a una tinción previa de Golgi, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace Ramón y Cajal? Realiza una tinción que seguro nos van a explicar cuando expongan, que permite ver la parte, decíamos, de lo que eran las neuronas. ¿Las neuronas qué son? Muy bien, son células, ¿lo ven? Entonces, ¿qué característica tiene una célula? Que es importante para nosotros. ¿A través de qué? ¿Dónde está la información? En la célula. En el núcleo. En el núcleo. En el núcleo, correcto. Entonces, lo que hizo Ramón y Cajal al descubrir la neurona era que la neurona tenía un cuerpo, ¿de acuerdo? Y que este cuerpo mantenía un núcleo. Y dentro del núcleo lo que íbamos a tener era material genético. ¿Por qué fue tan importante para el siglo XX? Y esto lo mencionábamos la anterior vez. Porque cuando yo veo el cerebro y entiendo que tiene energía tanto eléctrica como química, porque veo que hay células, ¿no? Entonces puedo pensar, por ejemplo, decíamos como el tema de la diabetes. Cuando se destruye parte de las células del páncreas productoras de insulina, ¿qué pasa? A ver, si tenemos piel, vean su piel, vean nuestras manos, y yo le pongo gasolina y le prendo fuego, ¿qué va a pasar con su piel? Se quema. Se va a quemar. Va a salir ampolla. ¿No? ¿Yo podré regenerar esa piel quemada? O sea, podré agarrar y decir, no sé, limpiarlo y va a salir. No. No. ¿Qué puedo usar? Cuando hay un hueco grande y yo quiero reemplazarlo, ¿qué le pongo? Relleno. Injertos. ¿De acuerdo? ¿Qué van a hacer los injertos? Es un injerto en relleno, sacas un pedazo de piel y otro lado y lo pones. Son células que se van a unir a mi piel, ¿no? Y van a generar nueva dermis. Entonces, él decía que si las células tienen diferentes funciones y la alteración de las células puede traer enfermedad, entonces la alteración de las neuronas, ¿qué puede producir? Un rechazo. Enfermedad. Entonces, si esto tiene una causa biológica, ¿qué puedo deducir? ¿Será entonces que la enfermedad del cerebro es de otro espacio, de otro plano?
plan abstracto. No. Entonces lo que descubrieron era que enfermedades como por ejemplo la epilepsia tenían una base orgánica, ¿no? Y por tanto, si había una base orgánica, pues estos tipos de enfermedades tenían que ser tratadas. Ya no hablaban del tema de maleficios, de la maldad de la familia, el castigo, ¿no? Sino de que esto tenía una causa biológica y por tanto podíamos hablar de enfermedad. Y antes, obviamente, de los trastornos mentales, lo primero que se descubrió fue las enfermedades neurológicas, ¿no? Con la base celular. Y por último, los principios de la neurociencia cognitiva. Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que es la parte anatómica, histológica, biológica del cerebro, ¿de acuerdo? Sí, la vamos a volver a retomar más adelante, pero volvemos a la parte de la mente. Y con eso surge el tema justo de las funciones. Algo que nos queda por saber es que ya sabemos que el cerebro mueve las partes del cuerpo, ya sabemos que el cerebro procesa la información de los sentidos, ya sabemos que el cerebro tiene células con material genético, que el daño de estas células produce enfermedad. ¿Qué nos faltará saber? ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos la parte ya del desarrollo del cerebro como tal, nos falta saber qué es la cognición. ¿De dónde viene la inteligencia? ¿De dónde viene el razonamiento? ¿De dónde viene el hallar sentido a esas sensaciones? Por ejemplo, tú ves, no sé, ven su serie favorita o la película o leen el libro que más les gusta o van de paseo, dependiendo cuáles los gustos que ustedes tienen. ¿Cómo esa sensación se vuelve en una emoción? O sea, el sentirse a gusto con lo que están haciendo, ¿no? Y ahí viene lo que es para el siglo XX y XXI la parte de la neurociencia cognitiva. Entonces, la neurociencia cognitiva, justo que es una ciencia, ¿de acuerdo?, va a hablar de todo lo que son las funciones cerebrales. ¿Desde qué punto de vista? Desde el tema de las cogniciones, ¿de acuerdo? En la cognición hablamos de la atención, de la memoria, del lenguaje, de la inteligencia, de las funciones ejecutivas que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la planeación, resolución de problemas y todo. ¿Qué es qué? Un procesamiento químico, eléctrico, que se va a dar a nivel del cerebro. ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo que digo que era la cognitiva? ¿Dudas, preguntas? ¿Cuál de todos los beneficios? Que nos habla, los principios de la neurociencia cognitiva nos habla de las No me funciones acuerdo si ya cerebrales les desde el tema pasé. de las No les cogniciones, pasé a las los conductas y de condiciones. diapositiva.